Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos toca trabajar con quizá uno de los autores, filósofos más importantes del siglo XX, no solo por su obra muy prolífica, sino también por la crítica radical que establece a partir de ella a la modernidad. Nos referimos al genial Michel Foucault, este filósofo francés, que, bueno, con obras muy importantes como las que vamos a trabajar hoy, Vigilar y castigar, ¿no? Quizá uno de sus libros más conocidos. No vamos a ver la obra completa, como verán el libro tiene su extensión, sino vamos a abocar particularmente a quizá uno de los aspectos más conocidos de su teoría, que es el estudio del panoptismo social, ¿no? Es decir, la crítica a esa teoría de Jeremy Bentham que él va a establecer en este librito. Bueno, algunos libros que también se pueden, que yo he utilizado para hacer este presi, para guiarme en esta exposición y que les recomiendo mucho. Edgardo Castro, Introducción a Foucault, muy interesante, muy detallada, muy precisa la introducción a Foucault. También altamente recomendable, ¿no? Muchos de los grandes filósofos del siglo XX, de Gilles Deleuze. Además, amigo, compañero intelectual de Foucault, muy interesante, su análisis particularmente sobre el panoptismo, formidable. Y por último, otro librito que me guió bastante para entender algo que Foucault va a trabajar mucho en este capítulo número 7, que es el tema de la peste, ¿no? Es decir, la peste negra. En este sentido, Carballeda hace en este librito Fiebre, que es una edición muy linda, ¿no? De una editorial, El Gato y la Caja, que está muy bueno, sobre ciencia, sobre tecnología, y va peste por peste, podríamos decir, ¿no? Acá puntualmente a mí me sirvió mucho para entender el tema de la peste negra, qué implicaba, cuáles son las consecuencias de la peste negra, cuándo se dieron los brotes de peste negra, porque va a ser justamente la peste que va a analizar Foucault acá en este capítulo que vamos a trabajar ahora. Bueno, todos estos libros muy recomendados para meternos en tema, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? La sociedad disciplinaria, capitalismo y vigilancia. Antes de empezar con el capítulo 7, es preciso tener en cuenta que Foucault viene rastreando a lo largo del libro el problema de cómo ha ido desapareciendo de los códigos, de las leyes, los tormentos, ¿no? Es decir, dentro de las leyes, las penalidades y las sanciones, los tormentos van a ir, los tormentos me refiero físicos, ¿no? Es decir, las vejaciones, las torturas sobre las personas, las amputaciones de miembros, todas estas cuestiones van a ir paulatinamente dejando de estar presentes en las resoluciones, en las ordenanzas, en las leyes de lo que Foucault llama la época clásica, ¿no? Que podemos más o menos situar siglo XVII, siglo XVIII, y que va a caracterizar esta transformación en el derecho penal, que Foucault viene rastreando a lo largo del libro, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que va a cambiar el carácter de la pena y de la sanción, y va a ir desapareciendo el tormento y las represiones frente al cuerpo, digamos, como modalidad de penalización o de sanción penal. Frente a esto es que Foucault va a entender el surgimiento de esta sociedad disciplinaria. Es decir, como consecuencia de esto que venía ocurriendo en el derecho, es que van a aparecer estas nuevas instituciones y esta nueva forma societaria, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, quizá incluso un poquito antes también, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la sociedad disciplinaria? Para comprenderlo primero tenemos que entender a qué se refiere él con el modelo de la peste, ¿no? Esto justamente que yo les decía, que me puse a indagar sobre la peste negra en Europa, ¿no? Bueno, lo que él va a ver es que en las sociedades, frente a la peste, frente al surgimiento de estas epidemias masivas, ¿no? Como fue la peste bubónica, otras pestes también, pero sobre todo eso, ¿no? La peste bubónica, las sociedades europeas van a empezar a organizarse de otra manera, justamente por la necesidad de una enfermedad que se desconocía tanto en su transmisión como en su cura, y que de alguna manera había que organizar a la sociedad para evitar los contagios y las muertes por esta peste, ¿no? Recordemos que hubo un gran brote de peste en el siglo, creo que fue en el siglo XIII o XIV, en 1300, donde básicamente la población europea quedó diezmada, ¿no? Es decir, casi un tercio de la población europea falleció a causa de estas pestes, que se siguieron sucediendo en siglos posteriores. No es que se terminó ahí la peste, pero a medida que estos sucesos ocurrían, las sociedades también se organizaban de forma tal que pudieran prevenir el avance de estas cuestiones. Entonces, él va a tomar del modelo de la peste un primer antecedente para lo que él va a ser su modelo de panoptismo social, o lo que él conoce como el antecedente inmediato de la sociedad de la vigilancia, ¿no? Esto es la sociedad disciplinaria.
Entonces, ¿por qué? La peste dice conforma un ideal político del poder disciplinario. Es decir, frente a la emergencia de la peste, cualquier opción, cualquier solución puede ser posible. Y por lo tanto, el encierro masivo de personas, la subdivisión de la sociedad de forma sistemática y continuada en el tiempo, ya no solo es un sueño político, sino que es una realidad, ¿no? Es decir, frente a la imposibilidad de curar la peste, de solucionar los problemas que las epidemias generan, el poder se va constituyendo de nuevas formas, a través de nuevas modalidades, y lo que les permite hacer cosas que en tiempos normales, donde no hay epidemia, sería realmente imposible hacerlo, ¿no? Por eso dice que es un sueño político para el soberano la difusión de las pestes, ¿no? Bueno, lo que va a permitir esta nueva organización del poder durante la peste va a ser justamente esto, ¿no? La capilaridad o la capilarización del poder. Es decir, el poder va tomando gradualmente características omnipresentes y omniscientes, ¿no? Es decir, el poder está presente en todos lados. Para Foucault, esta nueva modalidad del poder soberano ya no debe entenderse como un poder verticalmente ejercido, ¿no? Sino la idea de la capilaridad, la idea de la reticularidad del poder, tiene que ver con esto de que el poder es un ejercicio que se distribuye horizontalmente en cada momento, en cada acción de la sociedad. Y el ejercicio del poder es justamente eso, ¿no? La capacidad de vigilar, de controlar cada uno de los actos de las personas. ¿Por qué la peste? Bueno, porque justamente la propagación de esta enfermedad va a permitir que el Estado organice a la sociedad de esa manera y a las relaciones sociales, ¿no? De manera reticular. Él va a decir también una microfísica del poder, ¿no? El poder ejercido en cada gesto, en cada pequeña acción cotidiana, ahí está el ejercicio del poder. Bueno, dice, la peste se diferencia del otro modelo anterior, que es el modelo del leprosario, aunque sin embargo rescata algunas cuestiones, es decir, son modelos diferentes, pero no necesariamente incompatibles, ¿no? Entonces, a diferencia del leprosario, el leprosario, nos imaginemos un leprosario de la media o de la premodernidad, el leprosario era un lugar donde se excluía a todas estas personas que tenían, en este caso, la enfermedad de la lepra, ¿verdad? Eran excluidas y enviadas a ese leprosario que estaba en un lugar alejado, distinto, apartado del resto de la sociedad, justamente por miedo a la propagación de la enfermedad. En cambio, esta es la idea del leprosario, ¿no? La exclusión y el apartamiento. Frente a esto, en cambio, el modelo de la peste es distinto. Propone una subdivisión infinitesimal del territorio o de la ciudad. Se va administrativamente a ir dividiendo cada uno de los hogares en función de si se sospecha o no se sospecha la enfermedad. Se van también a diferenciar las distintas funciones que el Estado va a cumplir respecto ya sea a cómo se organizan los cuerpos de los cadáveres, cómo se organizan a los sanos, cómo se organizan a los enfermos. Todo va a estar pormenorizado, todo va a estar regulado al detalle, justamente porque el ejercicio del poder, a diferencia del leprosario que excluye y divide, lo que se hace acá es justamente el ejercicio reticular y horizontal de esta nueva forma de poder, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen, por ejemplo, de la peste, ¿no? Una imagen de lo que era la peste ya en épocas modernas, si se quiere ustedes, premodernas, si ustedes quieren, ¿no? En ese cambio epocal del medioevo hacia la modernidad, y que está, fíjense acá, pareciera todo caótico en la imagen, pero en realidad lo que vemos es una plaza pública que está segmentada al detalle, ¿no? En un lugar se organizan los médicos de campaña, en otro lugar se trasladan a los cuerpos, en otro lugar se organizan cada una de las prácticas sociales que implica esta nueva organización frente a la enfermedad. Diferente, acá podemos ver la imagen de un leprosario, ¿no? Es decir, el leprosario en un lugar donde se, mal dicho, pero amontonaban, excluían a todos los enfermos y se los confinaba a ese lugar, alejado generalmente de los pueblos y de los burgos. Bueno, exclusión e individualización. Va a decir, el panoptismo es ambas cosas. Rescata tanto el modelo de la exclusión de los leprosarios, pero sobre todo retoma la individualización de la peste. Es decir, esta idea de segmentar hasta el infinito las características de las poblaciones y los distintos grupos. Y por supuesto también segmentar el territorio y las modalidades de control sobre cada uno de esos espacios físicos. Por eso es tanto exclusión como individualización de esos excluidos, ¿no? Acá hay algunas imágenes de la lepra. Recuerden que cuando las personas querían ingresar a las ciudades debían anunciarse, ¿no? Generalmente con un lazarillo, con algunas campanas, con alguna forma de anunciamiento. Acá vemos también ¿no? Otras imágenes, ¿no? De los estragos, por ejemplo, que causó la gran peste, ¿no? En Europa, y imágenes de la llamada peste europea, la fiebre española, ¿no?
lo que fue también el proceso de confinamiento a principios del siglo XX, ¿no? Allá durante la Primera Guerra Mundial, cuenta la historia que en realidad la gripe esta española proviene de Estados Unidos, ¿no? Pero las tropas movilizadas por la guerra van a tener esta influencia fatal en las ciudades y en el país español. Fíjense un primer intento de subdividir, ¿no?, los mapas en función de los lugares de infección, ¿no? Acá también está la tecnología, en este caso de los mapas, puesta al servicio del control de esta epidemia, ¿no? Acá puntualmente en el caso de la gripe española, o si quieren mal llamada gripe española. Acá también hay que tener otra cosa presente. Entonces, si bien el panóptico retoma cuestiones tanto de la peste como del leprosario, sí podemos mostrar un punto de ruptura respecto a otra modalidad de encierro, que es el calabozo, ¿no? A diferencia del calabozo, el panoptismo, si quieren, invierte la lógica del calabozo, ¿no? Ya no se trata de una lógica donde se amontonan, ¿no? Parecido a los leprosarios, donde se amontonan a las personas en un lugar oculto, separado del castillo, del lugar donde están aquellos que dirigen la ciudad o el lugar, sino que en el panoptismo lo que ocurre es que tenemos teatros perfectamente individualizados y constantemente visibles. No lugares ocultos, alejados, generalmente en los subsuelos, en las mazmorras, ¿no? Sino que el panoptismo, al contrario, tiene que ser permanentemente visible la persona que está allí, dado que es un objeto permanente de información. Y además, la vigilancia tiene una característica en el panóptico, y es que se permite ver, es decir, hay un estado consciente y permanente por parte del vigilado de que el poder está funcionando allí en él. Es decir, de que puede ser que está siendo permanentemente observado, permanentemente vigilado, todos sus actos son controlados y planificados, ¿no? En este sentido es diferente al calabozo, ¿no? En el calabozo la persona queda recluida allí y se acordarán de ella eventualmente. El panoptismo es totalmente lo contrario. Los detenidos se hallan insertos en una situación de poder que se sostiene independientemente de aquel que lo ejerce. Es decir, ahora vamos a ver algunas imágenes, donde podemos ver que el poder es visible, pero inverificable por parte del detenido, ¿no? Del interno. ¿Por qué? Porque se genera un estado de ansiedad o de visibilidad permanente que la persona que está siendo vigilada no es posible de verificar. Y sin embargo sabe que esa relación de poder, de vigilancia está ocurriendo. Bueno, otra cuestión, bueno, acá hay algunas imágenes de los calabozos, ¿no? Fíjense, calabozos en algunos castillos medievales. Vean que son sitios oscuros, sitios apartados, donde se recluían a las personas. Algunos de ellos, por ejemplo, no eximían la posibilidad de elementos de tortura, de elementos de tormento para las personas allí alojadas, ¿verdad? Bueno, acá hay unas características del funcionamiento del panóptico, ¿no? En primer lugar, se atomiza, se segmenta al infinito a cada una de las personas que están allí encerradas. No solo en términos edilicios, sino de las planificaciones y las rutinas que se elabora para cada persona. Los internos son a la vez los propios portadores de la situación de poder, por esta idea de que internaliza la situación de vigilancia y de control permanente. El panoptismo disocia al mismo tiempo la relación entre ver y ser visto. Es decir, la persona puede, esto tiene que ver también con la economía del panóptico, ¿no? Es decir, se requiere realmente de muy poco personal para vigilar grandes conglomerados de personas, porque justamente el edificio se presta para esa situación de ejercicio de la vigilancia sin ser visto. Por lo que la situación de poder en realidad es una sensación de ansiedad permanente sobre la posibilidad de estar siendo vigilado, más que de la efectiva constatación de que se está siendo vigilado. Por otro lado, automatiza y desindividualiza el ejercicio del poder. Dice, cualquiera puede ir, ponerse ahí en la torre del vigía, en ese lugar central que tienen todos los panópticos, y llevar a cabo esta función de vigilancia. Y la automatiza en la medida que economiza también el personal y la cantidad de personas que se necesita para llevar adelante esta relación de disciplina y de vigilancia. Por otro lado, fabrica efectos homogéneos de poder. Esto tiene que ver con las disciplinas. Es previsible las consecuencias que pueden tener sobre los internos estas formas de ejercicio de la relación de poder y dominación. Y por último, y esto es lo más importante, y retomamos lo que veníamos diciendo al principio, no recurre a medios de fuerza para lograr la disciplina. Es decir, la disciplina no es el resultado de una coerción física, sino de un estado mental del poder sobre los detenidos, ¿no? En este sentido, quizás es uno de los elementos más importantes de este panóptico. Fíjense, acá puse algunas imágenes, tanto del libro de Foucault, sacados del propio libro de Foucault, que viene acompañado con algunas imágenes, como otras que fui buscando y que nos permite entender
parte de esta teoría, ¿no? Esta es la idea del panóptico según Jeremy Bentham, que justamente va a ser el libro que Foucault va a tomar como clave para el diseño arquitectónico, ¿no? Bentham, durante toda su gestión, su vida política, trató de convencer a las autoridades británicas de construir este tipo de instituciones. Algunas de ellas tuvieron ciertos avances, se pudo lograr ciertos avances, pero lo cierto es que a Foucault no está tan interesado en el carácter arquitectónico del panóptico, aunque si bien existe, le interesa más bien la cuestión del panóptico como organización del poder tal y como lo pensó Bentham, ¿no? Es decir, esta idea de la vigilancia permanente sobre los internos que están allí adentro. Acá tenemos otra imagen de un panoptismo, por ejemplo, en una penitenciaría en Estados Unidos. Fíjense esta idea de las celdas perfectamente individualizadas, perfectamente visibles todo el tiempo desde acá. Sumemos la idea de que estos vidrios pueden ser espejados o pueden no ser visibles desde las celdas. Entonces tenemos la combinación especializada entre vigilancia inverificable, ¿no? Es decir, estos no pueden verificar lo que está pasando acá adentro, y sin embargo la sensación de estar siendo o pudiendo estar siendo todo el tiempo vigilado genera esta situación de poder automática. Esta imagen también la pone Foucault en su libro y tiene que ver con, desde la postura de un presidiario, cómo se organizan las rutinas, en este caso cómo reza un presidiario, y desde allí se ve la torre central. Lo interesante de la teoría de Foucault es que no solamente se aplica a las prisiones. Fíjense acá también, una escuela, ¿no?, tiene esta disposición, no solo por los vidrios que están acá y que permitirían visibilidad de ese patio, sino también por cómo se programan las actividades, se disciplina a cada uno de estos niños, ¿no? Está todo vigilado y perfectamente controlado lo que ocurre en estas instituciones. Aquí quizá la teoría de Foucault es un poco más ambiciosa que la teoría de Goffman, que se reduce solamente a las instituciones totales. Foucault dice, el panóptico sobre todo se desarrolla como una estrategia para las prisiones, las penitenciarias, pero no solamente, su diseño del poder se va a aplicar en la mayoría de las instituciones y en el diseño de las instituciones modernas. Por ejemplo, en una biblioteca. Uno diría qué sentido tendría el control de la vigilancia en una biblioteca, pero fíjense, acá tenemos un diseño de una biblioteca que responde a esa idea circular del anillo del poder, ¿no?, de la vigilancia. O, por ejemplo, acá la foto de un anfiteatro en una universidad. Bueno, el panóptico es un laboratorio. Es primero un jardín y también un laboratorio. ¿Un jardín por qué? Bueno, porque al segmentar y dividir infinitesimalmente, reticularmente el espacio físico, organiza ese entorno, ese ambiente, como organiza el jardín la naturaleza, ¿no? El jardín es la naturaleza perfectamente organizada, un ligustro recortado acá, las flores allá, el arbolito acá. De la misma manera, el panóptico organiza las relaciones sociales y los lugares que los sujetos van a tomar en un espacio físico. Por otro lado, es un laboratorio en la medida que permite experimentar sobre los comportamientos de las personas y también sacar conclusiones que permiten prever el futuro de estos comportamientos y las actitudes, ¿no?, que tiene el efecto del poder sobre los individuos. Respecto a la peste, la diferencia que el panoptismo tiene con la peste es que la peste está reducida a un contexto específico, ¿no? Es decir, la peste como sueño político está reducida a la duración del mal o de la propagación de la enfermedad en esa población. Mientras que el panóptico, a diferencia de los modelos de reglamentación y regulación durante la peste, puede tranquilamente, primero, generalizarse al resto de las instituciones sociales, pero también volverse una cuestión estructural y sistemática en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Bueno, el panóptico también, como tecnología, ¿no?, como dispositivo de poder, es polivalente, es decir, tiene muchos sentidos, pero también permite intensificar cualquier aparato de poder en la medida que, ¿no?, es decir, cualquier institución puede intensificar sus mecanismos de vigilancia, de control y de disciplinamiento, dado que el panóptico es una tecnología que puede aplicarse en distintos ámbitos de la vida social. En principio garantiza la economía del poder por esto que veníamos viendo, ¿no? Se requiere, la idea de la vigilancia y el control requiere de muchísimo menos personal. Su eficacia en tanto instrumento preventivo. Esta idea de la incorporación del poder en la propia subjetividad de la persona ayuda a prevenir motines, insurrecciones, levantamientos en los establecimientos. Por otro lado, su funcionamiento es continuo y automático. Es decir, pueden haber personas allí vigilando y sin embargo las personas van a actuar como si eso estuviera ocurriendo. Continuo porque es sistemático, ¿no? Democratiza el control del dispositivo, es decir, a diferencia de los calabozos que estaban apartados, alejados,
las cárceles, los hospitales mentales, son instituciones que pueden ser visitadas por el común de las personas y ver cómo allí funcionan esos esquemas de disciplina. Y por otro lado, quizá la cuestión más importante, ¿no?, del porqué de la aparición y el surgimiento de este panóptico, porque permite la ampliación de las utilidades sociales. Es decir, encausa las prácticas de los cuerpos y los disciplina para maximizar su productividad, la productividad de los sujetos. Bueno, el panoptismo, a diferencia también de la peste, que es una disciplina bloqueo, ¿no?, es decir, es una tecnología desplegada en un momento específico y para evitar la propagación de esa peste. A diferencia de eso, la disciplina mecanismo, que es el panoptismo, permite la expansión de los regímenes panópticos, es decir, esta idea de que es una tecnología que se puede usar en distintos contextos, por todo el tejido social. Esa expansión de los regímenes panópticos, finales del siglo XVIII, siglo XIX, van a ir constituyendo lo que Foucault va a llamar justamente la sociedad de la vigilancia o la sociedad disciplinaria, ¿no? Y esta constitución de una sociedad disciplinaria está compuesta por tres momentos que hacen a la extensión de las disciplinas, ¿no? Por un lado, la inversión funcional de las disciplinas, es decir, las disciplinas dejan de estar ligadas a una cuestión de prohibición y empiezan a funcionar en relación a un papel positivo que tiene. Es decir, las disciplinas permiten encauzar las conductas y aumentar la utilidad social de los individuos. Cuerpos que van a ser útiles para el despliegue y el desarrollo de las fuerzas de la economía. Fíjense en qué importante acá la relación con el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Es decir, el capitalismo está ocurriendo al momento que se están creando estas disciplinas que permiten justamente preparar a las fuerzas de trabajo, a estas nuevas fuerzas asalariadas que van a ser los que van a permitir el potenciamiento de estas fuerzas productivas, ¿no? Es decir, de estas fuerzas sociales que permiten el despegue del capitalismo. Por otro lado, la enjambrazón de los mecanismos disciplinarios. Es decir, las disciplinas se descomponen en procedimientos flexibles de control que se pueden transferir y adaptar. Esta idea de que del panóptico como una tecnología, como un dispositivo que puede aplicarse en distintos entornos, en distintos ambientes y con distintas finalidades, ¿no? Y por lo tanto se pueden multiplicar y pueden circular por todo el tejido social. Último elemento de estos procesos de extensión de las disciplinas, la nacionalización de los mecanismos de disciplina. Centro de la soberanía política, coextensivo con el cuerpo social. Y acá Foucault va a dar el ejemplo de la policía, ¿no?, como institución que va a crear el Estado y va a desplegar por todo el territorio. Y que va a pasar a tener un carácter efectivamente nacional de control de la seguridad en todo el territorio, ¿no? Bueno, y ya para ir finalizando, estaría bueno tener presente también la cuestión de cómo se diferencia la sociedad de la disciplina respecto a las sociedades premodernas o las sociedades antiguas, donde el espectáculo, la espectacularización de la sanción o del castigo era la norma, ¿no? Lo que vemos acá, y en consonancia con esta idea de cómo se van perdiendo las mortificaciones sobre el cuerpo como castigos, vamos a ver que, a diferencia de lo que ocurría antes, donde una gran cantidad de gente veía cómo se restituía la pena a través de las mortificaciones, de los tormentos físicos, de forma pública, digamos, ¿no?, en la plaza, en algún espacio público, se podía asistir a ese espectáculo, hoy esto ha cambiado, ¿verdad? Y ya no podemos hablar de una gran cantidad de gente observando un espectáculo, ya no podemos hablar de que estamos sobre las gradas ni sobre la escena, es decir, tanto que estemos ahí siendo castigados o tanto que estemos observando ese castigo, sino dice, todos somos parte de la maquinaria panóptica y nos convertimos en parte de su engranaje. Aquí tenemos una buena imagen que mostraba cómo eran los tormentos y los suplicios públicos, ¿sí?, durante la antigua o el medioevo, un poco antes del surgimiento de estas transformaciones, ¿no? Bueno, y por último, para tener presente el contexto, ¿no?, del surgimiento de la sociedad disciplinaria, qué factores se explican y a la vez son explicados por esta nueva forma institucional, por esta nueva forma de regulación de lo social. Foucault menciona tres cuestiones. Por un lado, la anatomopolítica, que es esta nueva, justamente, política sobre los cuerpos, ¿no?, que tiene como objetivo, referido al panoptismo, en un contexto de crecimiento demográfico, en un contexto de expansión de los aparatos productivos y en el contexto sobre todo del desarrollo de las sociedades capitalistas e industriales, la anatomopolítica va a tener como función justamente regular de esta manera microfísica, ¿no?, como plantea Foucault, la docilidad y la productividad de los cuerpos. Por otro lugar, otra cuestión que hay que tener presente con el surgimiento de las disciplinas y del panoptismo tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no?, y la que la Revolución genera en términos de expansión de los derechos civiles
y de los, de la emancipación de los siervos en general, ¿no? En este contexto, digamos, en esta explosión o expansión de los derechos civiles, la sociedad disciplinaria vendría a ser una suerte de contraderecho, ¿no? Que permite el ejercicio del poder. Y esto que en principio pareciera contradictorio, ¿no? Derechos civiles y al mismo tiempo creación de estas instituciones de encierro disciplinario, bueno, dice, en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Sería el lado B de esa modernidad capitalista, ¿no? Una torsión del poder que implica pasar del castigo, de la mortificación, hacia la vigilancia y, la observación sistemática, ¿no? Y por último, tan importante como los otros dos, y relacionado, vinculado específicamente a las ciencias sociales, el tema de los dispositivos de saber-poder. Desde esta mirada de Foucault, las ciencias sociales no vienen a solucionar el problema de las personas o a plantear perspectivas que permitan la emancipación de los seres humanos, sino todo lo contrario, ¿no? Las ciencias sociales son el resultado de esa experimentación que las instituciones hacen sobre nosotros y, por supuesto, son la racionalización, la sistematización de todo ese conocimiento en un corpus teórico que en última instancia es un dispositivo de poder vinculado al conocimiento. Bueno, esto para también tener presente que si bien hay una perspectiva sociológica en la teoría de Foucault, Foucault es sobre todo un filósofo, ¿no? Que está viendo con ojos muy críticos el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, creo que con esto estamos bien. Espero que esto los invite a leer, los invite a leer Vigilar y Castigar, especialmente el capítulo 7 que estuvimos desarrollando ahí, pero todo el libro en general es muy interesante, es fascinante cómo trabaja Foucault con los documentos, cómo explora la historia y va narrando, ¿no? Estas arqueologías que llamaba él, en este caso sobre las prisiones modernas. Bueno, espero que les haya gustado y que les permita ahondar en la lectura. Un saludo y que tengan un buen día.